Muy buenas noches, Dios les bendiga. Y quiero empezar contándoles una historia de un hombre que estaba durmiendo y tuvo un sueño, pero en el sueño él deseaba tener vida eterna. Pero en aquel sueño se encuentra en un bosque y se encuentra con Jesús. Y cuando él ve a Jesús, le dice: Jesús, yo quiero estar en el cielo contigo. Jesús, ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer en mi caminar diario para que cuando muera pueda estar contigo? Lo que hizo Jesús en ese momento fue que partió un árbol muy grande y se lo entregó a aquel hombre y le dijo: empieza a caminar todos los días de tu vida cargando este árbol. El hombre empezó a caminar y ese árbol era muy pesado y le tocaba caminar muy despacio, pero que resulta que mientras iba caminando en su vida, en algún momento se le apareció el diablo y le dio un regalo. Y ese regalo fue un hacha. Y le dijo: mi amigo, mire esta hacha, consérvela, cuídela. Pero aquel hombre dijo: pero yo, ¿para qué un hacha? Le dijo: no, llévela, guárdela, en algún momento la puede usar. Pero un día iba aquel hombre muy cansado y se acordó que tenía un hacha y dijo: no, voy a cortar un pitico de este tronco porque está muy pesado y ya no lo aguanto. Cogió el hacha y cortó un pitico, claro, alivió su carga, pero luego empezó a caminar y ya iban algunos años caminando con este árbol, pero seguía muy pesada su carga y recordó nuevamente que tenía el hacha y volvió a cortar aquel árbol. En todo caso, llegó un momento en que cortó tantas veces el árbol que aquel árbol se convirtió en una cruz muy pequeña que empezó a cargar en su cuello. Y todo el mundo decía: wow, qué cruz tan hermosa. Y muchos empezaron a imitarlo y a comprar o a mandar a hacer una cruz para cargarla porque era muy bonita. Pero llegó el momento en que aquel hombre murió y partió a la eternidad. Y wow, qué bendición, llegó al cielo. Pero resulta que había una cima muy alta entre Dios y él. Y llegó un momento donde él dijo: Señor, quiero estar cerca de ti. A lo que el Señor le contestó y le dijo: bueno, muy bien, toma ese tronco que te dé y ponlo al frente, porque ese tronco te va a ayudar a hacer el puente para que puedas estar a mi lado. Y aquel hombre empezó a llorar y a llorar amargamente, porque durante su vida siempre quiso alivianar esa carga. Y hoy hablamos o mejor voy a hablar de hasta el final. Y hubo una compasión hasta el final que tuvo Jesús por cada uno de nosotros. Y por eso tengo aquí la cruz. Y la cruz es el símbolo más grande de amor y compasión que nosotros podemos encontrar. La cruz es el símbolo más distintivo de los cristianos y representa el amor de Dios por cada uno de nosotros. Ese amor tan grande que Dios se despojó de su único hijo y a través de la muerte en la cruz nos dio a nosotros vida eterna. Esa cruz es el puente entre Dios y los hombres. Esa cruz es la que nos ha reconciliado a nosotros con el Padre. Y sabe que en la cruz Jesús llevó el castigo de cada uno de nosotros, porque nosotros merecíamos morir por los pecados. Recordemos que en el huerto del Edén el Señor le entregó todo al hombre, pero el hombre pecó, y en el momento en que el hombre peca allí en el Edén hay una separación, hay un castigo, fuimos privados de la gloria de Dios, vino la muerte, vino la enfermedad, y tenía que haber alguien que viniera a reconciliarnos con Dios, porque ya había una separación. Pero vino Jesús y murió en la cruz del Calvario para darnos salvación a usted y a mí. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Jesús murió una vez en la cruz del Calvario por amor a usted y a mí, por amor a cada uno de nosotros. Él tuvo compasión de la humanidad. Él no quiso que la humanidad siguiera separada de Dios. Él no quería que la humanidad se condenara y pasara una vida eterna en el infierno. No, Él quiso venir a darnos salvación. Pero ¿qué representa la cruz? ¿Sabía usted que hasta el siglo IV
se reconoce la cruz como símbolo del cristianismo? Porque en el siglo I la cruz era el lugar de tortura y de muerte más cruel que había. Pero a partir del siglo IV se toma la cruz como el símbolo de los cristianos. Antes el símbolo era un pez, pero después del siglo IV toman la cruz como el símbolo, no como algo para adorar ni inclinarse, no, como el símbolo que nos recuerda que Cristo vino a morir por nosotros y nos dio salvación, que Cristo vino a reconciliarnos, que Cristo llevó allí el pecado, que Cristo vino a sanarnos, vino a quitar esa distancia que había entre Dios y el hombre. Por eso hasta hoy la cruz es el símbolo más grande que tenemos nosotros como cristianos. No es el símbolo ahora de ejecución, ahora es el símbolo de que hay salvación para cada uno de nosotros. No adoramos la cruz, adoramos al que murió en la cruz del Calvario, adoramos a Jesucristo, porque la cruz es un símbolo de algo poderoso que sucedió sobre ella. Cuando usted vea una cruz, diga: Señor, gracias, porque a través de la cruz fui salvo. Gracias, Señor, porque si no hubiera cruz no habría salvación. Gracias porque en la cruz se pagó un precio muy alto por mi vida. La cruz no tiene poder en sí misma, tiene poder el que murió en ella, y ese es Cristo Jesús. Por eso hasta el final Jesús tuvo compasión por cada uno de nosotros. Por eso hasta el final Jesús quiso reconciliarnos, quiso salvarnos, quiso mostrarnos su amor. ¿Y qué representa la cruz? Como primero, la cruz representa el inmenso amor de Dios. Dígale a la persona que está a su lado: la cruz representa el inmenso amor de Dios. Y mire lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por mí. Diga: Cristo me ama tanto que murió por mí. Ponga su mano en el pecho. Diga: Cristo me ama tanto que murió por mí. Cristo me ama tanto que entregó su vida aunque yo no lo merecía. Cristo me ama. ¿Qué representa la cruz? Representa el amor de Dios por nosotros. ¿Cómo Dios tuvo o encontró la solución para unirnos de nuevo a Él? El amor de Dios por la humanidad es tan grande que no le interesó enviar a su propio Hijo a morir por cada uno de ellos. Gracias, Dios. Y yo creo que este es el momento de decir: Señor, gracias. Gracias por tomar la decisión de amarnos tanto, por tomar la decisión de amarnos. Gracias por enviar a Jesús por mí, porque yo no lo merecía. Yo no lo merecía, pero Dios dijo: quiero, amo y deseo que el hombre esté conmigo. ¿Y qué significa la cruz para nosotros? La cruz representaba el castigo que merecíamos nosotros. ¿Qué representaba la cruz? El castigo que merecíamos nosotros. Por eso dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están alejados de la gloria de Dios. Y mire lo que dice el versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Merecíamos la muerte porque nosotros, o el pecado, nos alejó de Dios. Pero ¿qué pasó en la cruz del Calvario? En la cruz del Calvario Jesús tomó la decisión de perdonarnos, de redimirnos. ¿Qué redención? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Adán y Eva? Nos vendieron a Satanás, nos vendió al pecado. Entonces estábamos esclavos. Pero ¿qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Nos volvió a comprar por precio de sangre. Me redimió, me rescató.
¿Qué es redención? Redención es rescatar algo que está perdido, es rescatar algo que está empeñado, es rescatar algo que antes fue mío y yo lo perdí o lo vendí. Entonces ahora tengo que pagar para rescatarlo, y eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Yo merecía el castigo. La cruz fue creada para castigar al ser humano por sus malos actos, pero Cristo la usó para darme salvación. No merecíamos ser salvos, pero Cristo tomó la decisión de morir allí, llevar nuestro pecado, pagó el precio más alto, recibió el castigo más alto por cada uno de nosotros. Pero sabe que sin embargo Dios nos ama, y por esa decisión que tomó Jesús, hoy tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Hoy ya no nos ve el Padre como pecadores, hoy el Padre nos ve a través de Jesucristo. Por eso cuando usted y yo pecamos, confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos, porque en la cruz del Calvario Jesús ya pagó por mí. Eso no me da libertad a mí para hacer lo que se me da la gana. Eso me da a mí la libertad de adorar a Dios y agradecer y decir: Señor, porque tú me amaste y lo diste todo por mí, yo hoy vengo a rendir mi vida en gratitud por ese amor, en gratitud por lo que has hecho, Señor. Merecía la muerte, merecía el infierno, pero por ese amor tan grande y por ese sacrificio en la cruz del Calvario, hoy tengo salvación. Hoy tengo salvación. ¿Qué representa también la cruz? La señal de un nuevo pacto. Eso significa la cruz, la señal de un nuevo pacto. Y vamos a recordar cuando Jesús estuvo allí con sus discípulos en la última cena, y Él empezó a compartir el pan y el vino con ellos, y empezó a contarles y a decirles allí en San Lucas capítulo 22. En San Lucas capítulo 22, versículo 19, dice lo siguiente. Está allí Jesús con sus discípulos. Y dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y el versículo 20 dice: y de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Estaban compartiendo la última cena, pero ahí el Señor les estaba diciendo lo que iba a hacer en la cruz del Calvario. Que en el momento que Él estuviera allí en la cruz y estuvieran maltratando su cuerpo y lo estuvieran matando, que eso lo hacía para darnos a nosotros salvación. Pero en el momento en que se derrama su sangre, esa sangre nos iba a limpiar de todos nuestros pecados. Esa sangre, ese sacrificio en la cruz del Calvario vendría a marcar un nuevo camino, un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Por eso cuando Cristo muere allí en la cruz del Calvario, compró nuestra salvación, compró nuestra sanidad, compró nuestro perdón, nos trajo reconciliación. Por eso, ojo cuando pecamos, porque cuando pecamos, siendo conscientes de que estamos pecando, estamos pisoteando la sangre de Cristo, una sangre preciosa que se derramó. Estamos negando su sacrificio y estamos diciendo: no me interesa ese sacrificio. Por nosotros se pagó un precio muy grande. Me encanta cuando decía Juan y veía entrar a Jesús allí en San Juan capítulo 1 versículo 29, porque él dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es el nuevo pacto? Ser salvos por gracia. ¿Cuál es el nuevo pacto? Que Jesús vino a cumplir la ley, porque por medio de la ley nadie se iba a salvar. El nuevo pacto es creer en el Señor por medio de la fe, recibirlo en su corazón, en nuestro corazón, y saber que esa sencilla oración que hacemos por fe de recibirlo nos da la salvación, pero que ahí en adelante debemos tomar la decisión de hacer su voluntad, de vivir para Él y saber
saber que Él tiene el poder para sostenernos y ayudarnos a permanecer firme ante cualquier tentación y ante cualquier situación de la vida. ¿Qué significa la cruz del Calvario? Un nuevo pacto, algo nuevo. Pero también en la cruz del Calvario Jesús conquistó sobre el pecado y sobre la muerte. Y mire lo que dice Romanos 6, versículos 9 al 11. ¿Qué dice Romanos 6, versículos 9 al 11? Dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. ¿Sabe usted que Cristo murió, pero Cristo resucitó? Y al Cristo resucitar venció la muerte con poder, venció a Satanás, venció la condenación, venció lo que nos quería a nosotros matar para siempre y dejarnos sin esperanza. Jesús está vivo, y si Jesús vive, nosotros también vivimos, y hay esperanza para cada uno de nosotros. Y esto es resultado de una compasión hasta el final, hasta el final. Y miremos lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Léalo conmigo. Léalo y diga: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo sí puedo vencer porque Cristo venció, y con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vive Adriana, vive Cristo en Adriana, que la ayuda a vencer. Vive Cristo en cada uno de nosotros, que nos ayuda a permanecer, que nos ayuda a avanzar, que nos ayuda a creer, que nos ayuda a estar firmes. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es el propósito de la cruz? El propósito de la cruz es que venció al diablo y el poder de las tinieblas. Ese es el propósito de la cruz. Satanás nos odia. Satanás odia la creación perfecta de Dios, que es el hombre, y como lo odia, quiere que nosotros vayamos con él al infierno. Él no quiere lo mejor para nosotros. Mentirosos son los que dicen vida buena, vida buena. ¿Quién dijo que era bueno vivir en el infierno? ¿Quién dijo que la tortura eterna era buena? Mentira, es una mentira. Por eso, cuando Cristo venció en la cruz del Calvario, venció al diablo y el poder de las tinieblas. Satanás está sentenciado. Satanás es un derrotado. Él ya está sentenciado a vivir una eternidad en el infierno. Pero Él no quiere estar solo allí. El infierno no fue creado para nosotros. Para nosotros fue creada la vida eterna con Cristo Jesús. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero resulta que muchos de nosotros de pronto en algún momento hemos querido acompañarlo y Él se aprovecha. Pero hoy declaramos que Cristo lo venció ya en la cruz del Calvario. Cuando Cristo resucitó, Satanás quedó derrotado. Cuando Cristo resucitó, Satanás quedó avergonzado. Cuando Cristo resucitó, demostró que la muerte no tenía poder sobre él, porque en Cristo no había pecado y la muerte no lo pudo retener, porque Él es santo, poderoso y es el Hijo de Dios. Y mire lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 14. Dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Gálatas, ese sí es Gálatas 2, 14 y 15. Bueno, dice: conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como… Bueno, esa no es la cita, creo que la copié mal. Pero entonces vamos a Mateo capítulo 27. Vamos a Mateo capítulo 27. De pronto es el versículo 15. ¿Qué sucedió?
en Mateo capítulo 27, dice que el día en que Jesús fue crucificado, sucedieron cosas extraordinarias. El día en que Jesús murió, la tierra se estremeció. Dice más, Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y mire lo que sucedió ese día. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y dice el versículo 52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y dice el versículo 53, y salidos de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el versículo 54 dice, y los que estaban con él, dice el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Todo lo que sucedió cuando Jesús murió en la cruz del Calvario no fue una casualidad. Hubo cosas sobrenaturales ese día. Y sabe que cuando Jesús muere y cuando Jesús resucita, no solo se estremeció el mundo entero, sino que el infierno se estremeció, sino que todo se estremeció, porque en esa cruz del Calvario Jesús tomó la decisión de llevar mi dolor, de llevar mi enfermedad, de llevar mi desilusión, de llevar mi amargura, de llevar la muerte, de llevar el pecado, de llevar todo lo que nos separaba de Dios. Por eso Jesús venció hasta el final. Jesús mostró su compasión por nosotros hasta el final. Y hoy, al terminar este mes, no podíamos dejar de hablar. No podíamos dejar de hablar de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy no podemos dejar de hablar que hasta el final Él tuvo compasión, y hoy podemos experimentar la vida eterna. Hoy podemos experimentar la salvación. Hoy podemos experimentar que la vida cristiana no es una mentira, porque hoy podemos decir: Cristo es real, lo hemos vivido, lo testificamos y lo contamos, porque Él ha vencido. Y quiero invitarlo en esta noche a que usted se ponga de pie, y recordemos que una compasión hasta el final, y esa compasión la tuvo Jesús. Y este es el momento. Yo no sé qué situación está usted viviendo, con qué pecado está luchando, con qué actitud, con qué hábito está luchando en su vida, con qué enfermedad. Quizás es la culpa, pero la palabra declara que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. En la cruz del Calvario, Cristo tomó la decisión de llevar mi pecado. En la cruz del Calvario, Cristo tomó la decisión de llevar mi dolor. En la cruz del Calvario, Cristo tomó la decisión de llevar mi desilusión. Hoy ya puedo ir confiadamente al trono. Hoy no tengo que hacer ninguna penitencia, ningún sacrificio para que Dios me escuche. Hoy solamente lo único que tengo que hacer es ponerme de rodillas, oír con fe delante del Señor, y Él me escucha. Sabe que si en esta noche, no sé si todos, pero si en esta noche partimos a la eternidad, tenemos vida eterna, porque en la cruz del Calvario Cristo compró la vida eterna para nosotros. Sabe que si hoy tomamos la decisión de acercarnos a Dios, Él nos escucha, porque el velo del templo se rasgó y hoy tenemos acceso a la presencia de Dios. Hoy podemos acercarnos con confianza ante Él, porque Él tomó la decisión de amarnos hasta el final. Él tomó la decisión de restaurar, o de quitar, o de poner ese puente que nos alejaba de Dios. Por eso hoy, Señor, venimos delante de tu presencia. Y así como en la cruz del Calvario, Señor, llevaste toda condenación, así como en la cruz del Calvario llevaste todo pecado, hoy pongo mi vida, Señor, delante de ti, y te pido que lleves todo aquello que me perturba, todo aquello que me daña,
todo aquello que no me deja avanzar. Te pido que lleves, Señor, o mejor crucifico todo pecado, toda condenación. Hoy toda enfermedad la crucifico en la cruz del Calvario, porque Cristo ya la llevó. Hoy declaro en el nombre de Jesús que hay salvación para mi vida, que hay perdón para mi vida. Hoy en el nombre de Jesús declaro que hay vida eterna, que sí hay esperanza para mí, que sí hay esperanza, y es esa salvación tan grande que tú ganaste por días, para venir y ayudarle a Dios, haciendo lo que no cruz del Calvario, y fue exhibido públicamente por Cristo. Y si hay salvación, y si podemos vencer, porque el Señor venció, nosotros también vencemos. Hoy bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia.